Quiero darle la bienvenida al politólogo Harry Browne, quien se suma a esta hora a Noticias AM. Harry, un placer tenerte con nosotros, conocer tu análisis. Yo tendría que partir preguntándote, anteriormente te he preguntado, sobre todo en mesa de periodistas, ¿cómo ves a una fuerza independiente? ¿Realmente podría ser una opción de cara a las próximas elecciones, tomando en cuenta el desgaste que han tenido los partidos tradicionales? Sí, buenos días, Castalia, Icart, televidentes. Esa pregunta es clave. Yo contestaría diciendo que hay que tomar en cuenta cuáles son las características de nuestro sistema electoral y cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Seguramente ustedes dos recuerdan que en la década de los 90, a principios de los años 2000, había esa idea en la que se decía que nunca gana el gobierno y que siempre ganaba la oposición, y que los partidos hacían especiales esfuerzos por mostrarse como la oposición más viable. Eso dejó de ser así en el año 2009, cuando irrumpió el Partido Cambio Democrático bajo el liderazgo del expresidente Ricardo Martinelli. Esa estructura de predictibilidad en la que más o menos sabíamos quién no iba a ganar y quién podía hacerlo, cambió en 2009. Y luego, en el 2019, con el éxito del candidato Ricardo Lombana, pues entonces esa estructura de predictibilidad cambió todavía más. Al día de hoy, en este momento, lo que quiero decir es que todos los partidos e incluso la posibilidad de candidaturas por la libre postulación tienen posibilidades de ganar. Eso incluye también al gobierno, por extraño que le parezca a algunas personas, porque ya no hay estructura de predictibilidad. Por lo tanto, no es raro que con más anticipación distintos actores vayan intentando posicionarse para aprovechar esa oportunidad que, según la estructura de predictibilidad, parece ser real. Bueno, ese fenómeno en cuanto a la alternancia, sí, un gobierno, oposición, oposición, gobierno, y así hemos estado durante años. Pero hay otro fenómeno, Harry, y es la falta de figuras. No hay. Para muchos, no hay. Y las que hay, no convencen. ¿Eso es cierto? Mira, hay otro mito sobre la política panameña en la que se dice que la ciudadanía vota por personas, y eso no es verdad. Los partidos políticos han estructurado la política panameña durante mucho tiempo, por lo menos desde que transitamos hacia la democracia después de la invasión, y uno puede ver cómo se comporta ese voto y sí tiene que ver con las estructuras partidistas. Incluso, y eso seguramente ustedes lo recuerdan bien, Martín Torrijos fue candidato 2 veces, Mireya Moscoso fue candidata 2 veces, Ricardo Martinelli fue candidato 2 veces. Eso lo que nos quiere decir que en la política panameña no ha existido individuos providenciales que movilicen el voto, sino que es esa estructura de la que hablé antes, la que va condicionando la manera en que se comporta el voto. Yo creo que sí hay figuras. O sea, este es un país, a ver, hay más de 4 millones de habitantes y sí hay personas dispuestas y con cualidades para ejercer el liderazgo en el país. Lo que pasa es que, claro, a 2 años de las elecciones es bastante evidente que es normal pensar que no hay figuras. También yo he advertido algunas cosas, Castalia y Icart. Hay que tener cuidado con estar buscando salvadores y redentores, sería la palabra. No tanto, yo digo redentores, individuos providenciales que supuestamente nos van a salvar. Eso no es muy buena idea. Yo le diría a la población panameña que busquen organizaciones, que busquen estructuras y que busquen los antecedentes de las personas que estarían postulándose, y vamos a poder encontrar los liderazgos para todos los gustos, desde el lado de los obreros, el lado de los empresarios, la sociedad civil o los mismos partidos políticos. Hay suficientes liderazgos que creo que podrían generar una oferta electoral suficientemente diversa y coherente. A ver, don Harry, usted acaba de hablar primero de la alternabilidad de poder que se rompe en el 2009 con la figura de Cambio Democrático. Después habla de mitos en la política, que el panameño vota a ganador o que el panameño vota por persona. Pero en estos momentos hay un componente, una realidad política que no podemos soslayar, es el señor Blay, que ha entrado ahora con sendos comunicados a revolver esa olla política. Y que no es un desconocido. Y que no es un desconocido tampoco, y obviamente ha generado pasiones, algunos puntos encontrados, otros coincidentes. ¿Cómo lo ve esta figura dentro del terreno político, el señor Browne?
Empiezo por eso que dijo Castalia sobre que no es un desconocido. No es lo mismo Rubén Blades en el año 1994, que era un outsider, es lo que así se conoce en ciencia política, es el término outsider, alguien que viene completamente de afuera del sistema político. En el año 2022, Rubén Blades ya no es un outsider porque participó en una gestión de gobierno, Sí. así que eso lo hace parte, digamos, del sistema político. No es la misma persona, pero yo creo que el término aquí que nos puede ayudar a entender es el de capital político, ¿no? ¿Qué es el capital político? Eso de lo que se habla tantas veces. Miren, hay dos partes del capital político. Una es las características intrínsecas del individuo, su prestigio, algunos lo hacen con dinero, algunos lo hacen con contactos, el estatus. Eso es lo que tú tienes para poder cambiar la conducta de otras personas. Pero otra parte importante del capital político es lo que te atribuyen tus posibles adversarios. Ellos son quienes te reconocen si tú tienes la posibilidad de cambiar, en este caso, el mapa electoral. Por lo tanto, hay que dar cuenta de cómo han reaccionado otras posibles fuerzas electorales a la posibilidad de que Rubén Blades sea candidato. No queda claro en las epístolas que ha enviado si va a ser por libre postulación o si está buscando un partido político. Esas reacciones son las que nos dicen qué es lo que está pasando. Y dijiste algo muy interesante en la introducción, Icar. Yo he visto reacciones por miembros de partidos políticos, posibles candidatos, los medios de comunicación quizás son los que más han reaccionado, algunos a favor, algunos en contra, otros analizándolo, pero el actor gobierno, que yo sepa, el gobierno no le ha interesado hasta el momento, está en asuntos más importantes que las elecciones del 2024, no le ha interesado, no le parece importante que Rubén Blades se quiera postular o no. Por algo que decía Castalia, quizás falta demasiado tiempo, o sea, estamos adelantando demasiado las elecciones de 2024. Es un ejercicio interesante, quizás Es un para hablar termómetro. esta mañana, para tomarse una cerveza, para conversar en el metro, pero creo que falta bastante todavía para las elecciones y no sabemos quiénes son los candidatos. Sí, eso No es verdad. tenemos ni idea. A ver, Icar. quiero preguntarle directamente desde la égida de la experticia del señor Brown. ¿Es el señor Blade advenedizo? ¿Es un viejo político ya? ¿Es un salvador? ¿Es un redentor? ¿Cómo lo ve desde el análisis suyo? Rubén Blades es uno de los grandes orgullos de la nación panameña. Eso primero que todo, y creo que eso no tiene ninguna discusión en el ámbito artístico. Y también su obra musical más o menos nos deja entrever cuál es su pensamiento político. También tenemos antecedentes sobre los años mediados de la segunda mitad de la década de los 90, sobre cómo gestionó el movimiento Papa de Goró, y tenemos información sobre él, sobre qué tipo de administrador público sería por su paso por la autoridad de turismo. Por lo tanto, es un ciudadano panameño del que sabemos, tenemos bastante idea de cómo piensa, cómo se conduce, y tiene todo el derecho, como todos los demás panameños y las panameñas, de ser candidatos. Uno de los grandes temas es su presencia en el país. Eso se va a tener que resolver, Icar y Castalia, llegado el momento. Si lo va a hacer por la libre postulación, tiene que venir a recoger las firmas. Tiene que estar aquí, en la política, él tiene que estar presente. Eso tendrá que suceder. Si lo va a hacer a través de un partido, si lo va a hacer a través de un partido político, se tiene que inscribir en el partido y también tendrá que venir, aunque ojo, ustedes recuerdan la elección de Chile hace unos meses, hubo un candidato que llegó tercero que no pisó suelo chileno, el candidato París, y las redes sociales dan algunas posibilidades. Pero no creo que, o sea, no sé. Mire, dice Fernando Martínez, dice Fernando Martínez que venga a mojarse las pantorrillas, porque mucha gente a buscar los votos. Mucha gente ha dicho, bueno, pero que es fácil montarse en la plataforma de Otro Camino. Hay que reconocer que el señor Lombana inició un movimiento independiente en el país junto a otras personas, quedó de tercero en las elecciones, se ha mantenido vigente y de repente llega Rubén Blades y dice, oiga, hay que apoyar Otro Camino. Yo no veo a Rubén Blades, Icar, Harry, hacer este anuncio, hacer este llamado a la unidad con Otro Camino sin haber tocado base antes. ¿O me equivoco?
Yo no Es veo a Rubén Blades tirarse absolutamente... sin paracaídas, decirle al país, bueno, hay que apoyar otro camino y la fuerza independiente es la opción para el 2024. Es muy elegante, Fernando, el decir mojarse las pantorrillas. Hay otra manera menos Hay elegante otras maneras de más, decirlo. exactamente. Lo importante de eso es que es obvio, absolutamente obligatorio, que quien vaya a ser candidato venga al país. Y miren, si fuera la opción, Ricardo Lombana tiene mucho mérito por la elección de 2019. Además, hizo algo que siempre he dicho que es correcto: inscribir un partido político. Eso es lo mejor para tener proyectos de largo plazo más allá de los individuos. Y la belleza de los partidos políticos, todos los partidos políticos panameños, gracias a la legislación electoral que tenemos, es que si hubiera una disputa de liderazgos dentro del partido, otro camino, tenemos las primarias. La democracia es hermosa y nos da todas las posibilidades de resolver los conflictos y los procesos internos de manera democrática. Si eso pasa, y estamos adivinando, estamos especulando muchísimo porque falta mucho tiempo. Realmente no sabemos lo que quiere hacer Rubén Blades, pero si eso pasara, ya que entramos al juego de las adivinanzas, pues sencillamente habría que hacer una primaria. Habría que hacer una primaria, tenemos esa herramienta, los panameños y el Tribunal Electoral sabemos hacer primarias. Sí. Hemos pasado por todo tipo de experiencias con las primarias, malas, regulares y buenas, y se hace una primaria y listo. Claro. Y seguramente tenemos un candidato legítimo en las próximas elecciones, Sí. de ese lado. Tomen en cuenta algo para terminar. Sí. Va a haber 3 postulaciones por libre postulación, 3 candidatos de libre postulación. Los partidos políticos todavía tienen que hacer primarias y postular y generar alianzas. Falta muchísimo tiempo para saber qué es lo que va a pasar, y tus posibilidades de victoria dependen totalmente también de con quién estás compitiendo. Así que el ejercicio de hacer proyecciones ahora podría ser incluso un poco improductivo. Pero bueno, sí, pero el factor tiempo es determinante para aquellos que quieren darse a conocer, que quieren caminar el país. Lo hicieron los candidatos cuando perdieron su momento, recorrieron por 5 años el país. ¿Qué pasa en estas figuras Claro, ahora? Ya el Código Electoral no permite eso. Así es. Ya no se puede hacer esa campaña permanente que hace que el país esté en campaña durante 5 años. Entonces esa posibilidad ya no existe, y por lo tanto las personas que tienen un perfil alto y que son populares pues tienen alguna ventaja, ¿no?, para poder movilizar los votos. Harry, para terminar este análisis hay 2 cosas muy puntuales que anteriormente tú has comentado. Uno, ¿usted considera que si no se unifican los independientes o los movimientos que conocemos nosotros ahora como independientes, incluyendo, ojo, el rol que han ejercido y el protagonismo que han ganado los independientes en la Asamblea? Eso considero yo, hay que tomarlo en cuenta. Eso ha puesto a los independientes en el análisis de los panameños. Eso por una parte. Si no se unifican, no van para ningún lado, ganan partidos tradicionales, eso por otra parte. Y usted señalaba algo, que al final lo que tiene que unificar es la lucha contra la corrupción, más que lucha contra una figura per se. Mira, eso, la primera parte tiene que ver con las características de nuestro sistema. No es solamente digamos, esa sensibilidad que han llamado independientes, que podríamos hablar en otro momento eso qué significa, pero las características de nuestro sistema electoral obligan a las alianzas porque no hay segunda vuelta. Eso es así para la sensibilidad independiente y también para los partidos políticos. Y sobre lo segundo, miren, en la reciente encuesta del CIEPS que vamos a publicar dentro de un mes, el 23% de la población dijo que el principal problema del país es la corrupción. Es la mayoría, es una mayoría relativa, pero es solamente 23%. Hay otro porcentaje bastante cercano que dice que es el desempleo y otros dicen que es la educación. Por lo tanto, el país es mucho más complejo que lo que podemos ver reflejado en una agenda anticorrupción que domina la opinión pública. No creo, y esta es una opinión personal basada en los datos que obtenemos en el centro, el país en el futuro no solamente necesita una lucha contra la corrupción, necesita luchar contra la desigualdad, el desempleo, la brecha digital, los problemas de educación y obviamente también contra la corrupción. El país es bastante más complejo que lo que estamos viendo reflejado ahora en la opinión pública. Bien. Bueno, está el análisis. Interesante, Harry. Esto apenas comienza. Te agradezco los minutos, como siempre, que compartes con nosotros y nuestra audiencia. Vamos a estar pendientes a ver
qué pasa con la figura de Rubén Blades y los independientes. Buen día. Buenos días. Buen día.